Olá a todos, mi nombre es Helenice Coxes y trabajo para 3M como coordinadora de los asuntos científicos y educacionales para Latinoamérica. Gracias por participar en este webinar y da parte de 3M los Unidas. El certificado de la presentación de hoy puede encontrar adjunto en la barra de herramientas del lado derecho de su pantalla. Hoy vamos discutir os aspectos técnicos relacionados com proteção respiratória e a exposição à Covid-19. Nosso ponente é Felipe Lavandeiros. Felipe é engenheiro civil industrial, pós-título em prevenção de riscos laborais da Pontifícia Universidade Católica de Chile, subgerente técnico da Divisão de Seguridade Industrial de 3M e membro do Comitê de Estandarização de Elementos de Proteção Personal. Felipe, muchas gracias por su participación y podemos empezar. Perfecto, muchas gracias Helenice, muchas gracias a todos los participantes por el interés que han demostrado en esta presentación. En los próximos minutos abordaremos todos aquellos temas relacionados con elementos de protección respiratoria y lo que al día de hoy podemos informarles relacionado justamente con este tema. Bueno, como justamente Helenice ya indicó, yo soy ingeniero civil industrial, postítulo en prevención de riesgos, subgerente técnico de 3M Chile, miembro del Comité Internacional de Estandarización, también director del Consejo Nacional de Seguridad Laboral en Chile y con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la seguridad laboral. La agenda que vamos a abordar hoy día es esta que ven ustedes acá. Primero que nada, tratar de entender el proceso de filtración, cuáles son los estándares, la nomenclatura, que el N95, que el FFP2, etc. ¿Cuáles son los criterios de selección y cuáles son los criterios de vida útil de los elementos de protección respiratoria? Y por último, los procedimientos para el uso y descarte de estos elementos de protección. Antes de comenzar, sí es importante hacerles presente que lo que vamos a ver hoy día está basado principalmente en lo que son los requerimientos federales de Estados Unidos y de Europa, por lo que podemos eventualmente estar viendo acá podría ser quizá un poco distinto a lo que existe en cada uno de sus países. Sin embargo, resulta sumamente importante que ustedes sigan las regulaciones y leyes locales que les apliquen. Nosotros acá lo que vamos a estar hablando hoy es el punto de vista de 3M. Sin embargo, frente a la disyuntiva de lo que está diciendo 3M o eventualmente lo que pudiera estar indicando el gobierno en cada uno de sus países, en este caso siempre va a primar lo que el gobierno esté indicando. La presente información se encuentra actualizada al día de hoy, sin embargo las exigencias podrían cambiar en el futuro. Como ustedes bien saben, esta pandemia ha hecho que la situación sea muy dinámica a lo largo del tiempo. Por lo tanto, lo que hoy día vamos a estar conversando es por lo menos lo que nosotros con la información que contamos al día de hoy y bajo nuestro mejor conocimiento. Las slides, si ustedes quieren considerarlas como punto de información, se recomienda que vayan en conjunto con lo que se está grabando hoy día en esta sesión, ya que la slide por sí sola puede no mostrar toda la información y podría estar probablemente fuera de contexto si es que no se considera la parte del relator que va acompañando las slides. Y por último, ya tienen que utilizarse estas slides principalmente para lo que es información general, ¿ya? Y no para tomar decisiones específicas, ya que obviamente cada situación por la cual ustedes puedan estar viviendo en estos momentos significa probablemente soluciones específicas, ¿ya? Y esto es solamente una visión general. Dicho eso, vamos a comenzar entendiendo un poco de qué se trata este famoso, cómo funciona el proceso de filtración aplicado a lo que son virus, bacterias y otros agentes contaminantes. Cuando hablamos de protección respiratoria, nosotros normalmente vamos a hablar de tres grupos específicos.
material particulado, gases y vapores, y también si existe o no existe deficiencia de oxígeno. Ya para los gases y vapores, nosotros los dividimos en gases ácidos, vapores orgánicos, ¿ya? Y también la deficiencia de oxígeno cuando hay un nivel menor al 19,5%. Sin embargo, la presentación de hoy no se va a basar sobre gases y vapores y deficiencia de oxígeno, sino que se va a basar sobre el primer punto que ustedes pueden estar viendo ahí en la pantalla y que se relaciona con el tema de las partículas. Dentro de las partículas, ¿no?, nosotros las podemos clasificar de distinto tipo, ya que son pequeños cuerpos que flotan en el aire, ¿no?, y estas se pueden dividir en polvos, en neblinas, humos metálicos, fibras, bacterias, virus y esporas de hongos. Y aquí es donde nosotros nos vamos a centrar el día de hoy, ¿ya? Entonces, aquí sale la primera interrogante en cuanto a cuánto quedan dando vuelta estas partículas una vez que son expelidas, por ejemplo, a través de un estornudo. Ya, si nosotros estornudamos esas gotitas, ¿cuánto tiempo quedarán dando vuelta en el ambiente? Ya la Health and Safety Executive de Gran Bretaña hizo un análisis de esto hace ya unos años atrás relacionados con los tamaños de partículas y cuánto tiempo estas partículas quedaban suspendidas en el ambiente. Obviamente hay una relación directa entre el tamaño de la partícula, su masa, ¿no es cierto?, y la cantidad de tiempo que quedan dando vueltas. Este análisis consideró principalmente una partícula de distintos tamaños que se dejaba caer a una altura de 1,5 metros en aire estático. Es así como, por ejemplo, una partícula de 20 micrones aproximadamente iba a tardar 33,6 minutos en caer, una partícula grande. ¿Ya? Una partícula ya más pequeña, de 10 micrones, ¿ya?, el tiempo que tarda en llegar al suelo es de aproximadamente 8,3 minutos. Una partícula de 5 micrones, 35,7 minutos. Una partícula de 2 micrones, aproximadamente 2,8 horas. Una partícula de 1 micrón, aproximadamente 12 horas y fracción. Y por último, da una partícula de 0,5 micrones. Esta podría quedar dando vuelta en el ambiente en aproximadamente 41,7 horas. Es decir, casi 2 días. En otras palabras, resulta sumamente importante tener presente de que el tamaño de la partícula resulta sumamente importante al momento de pensar en la protección respiratoria, ya que no necesariamente la partícula que fue expelida hace unos instantes va a decantar en un tiempo corto, sino que esta podría quedar dando vuelta durante varias horas. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de tamaños de partículas. Ya probablemente ustedes dirán, ya hay diferencias más o menos en cuanto a los tamaños, pero lo que yo quiero hacer notar acá principalmente ya son aquellas partículas que pueden ser visibles al ojo humano, aquellas que pueden ser visibles a través de microscopios o aquellas que pueden ser visibles a través de un microscopio electrónico, ¿no es cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, vemos ahí la lluvia, la neblina, que nosotros todos podemos ver, algunas partículas de polen, polvo o harina molida, incluso algunos humos metálicos en los procesos industriales. Sin embargo, podemos ir avanzando en, por ejemplo, el caso de las bacterias, donde estas bacterias ya no son visibles al ojo humano, ¿ya? Y si nos vamos más allá todavía al virus, vamos a ver que para eso necesitamos además tener un microscopio electrónico. Aquí estoy hablando nuevamente a rasgos generales, ¿ya? Podemos tener ahí algunas diferencias, pero más que nada es un tema didáctico. ¿Ya? Aquí lo importante tener presente es que los tamaños que aparecen ahí, hasta 100 micrones, son aquellas partículas que pueden inhalarse. Sin embargo, las partículas hasta 10 micrones pueden ingresar hacia las vías respiratorias. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con estas otras partículas que entran directamente a los pulmones? ¿No es cierto? Aquellas que entran a las vías respiratorias, una parte de ellas pueden quedarse atrapadas por las vellosidades que tenemos al interior de
de la nariz o incluso por las mucosas. Sin embargo, estas partículas mucho más pequeñas van a ingresar directamente a los pulmones y esas son justamente las partículas que son de nuestro mayor interés poder detenerlas. ¿Ya? Entendiendo un poco aquí la protección contra partículas, hablando específicamente del material filtrante, ¿ya? Nosotros hablamos de este material filtrante como un material o una fibra no tejida. ¿Ya? Es decir, son fibras de polímero, polipropileno, polietileno, fibras largas, cortas, que han sufrido algunos procesos diferentes de aglomeración, para poder tener una estructura como la que ustedes ven ahí a mano izquierda, que es la tecnología non-woven o tecnología no tejida. ¿Ya? La fabricación de estas fibras, para que ustedes tengan una idea, es muy parecida a la fabricación que se hace cuando uno... más de alguno de ustedes habrá tenido la oportunidad de probar estos algodones de dulce, donde nosotros, ¿no es cierto?, vemos a la persona que ingresa una pequeña vara, un pequeño palito, ¿no es cierto?, donde está saliendo el azúcar en hilos, y estos empiezan a juntarse y a formar un algodón, a formar una estructura ya cada vez más grande. Bueno, el proceso de fabricación de las fibras es muy parecido, donde aquí van saliendo estos hilos y se van entrelazando. ¿Ya? Por lo tanto, este entrelazamiento es un entrelazamiento al azar, ¿ya? No como una tela tejida propiamente tal, ¿ya? Y eso nos permite fabricar estos diversos tipos de materiales filtrantes. ¿Ya? Para que una partícula pueda quedarse retenida al interior de estos filtros, principalmente esto va a ocurrir, ¿ya?, en alguno de estos 4 mecanismos de filtración. ¿Ya? Tal cual como ustedes pueden ver en la fotografía, ahí a mano derecha, ¿ya?, donde las partículas se van adhiriendo a la fibra, nosotros tenemos estos 4 puntos que son los que nos ayudan a evitar que las partículas atraviesen el material filtrante. Captura por impacto inercial, por interceptación, por difusión y por atracción electrostática. ¿Ya? Las primeras 3 están relacionadas con un filtrado de tipo mecánico y la otra con un filtrado de tipo electrostático. ¿Ya? Vamos a ver, a continuación vamos a ir definiendo cada una de ellas porque me interesa mucho que tratar de explicar lo mejor posible cómo es este proceso, sobre todo porque hay muchas consultas relacionadas con los famosos tamaños de partículas. ¿Ya? Que cuánto filtra este filtro, que el 0,3 micrones por aquí, que si servirá para la partícula del virus por acá, etcétera, etcétera. Entonces, para poder responder adecuadamente esa pregunta es necesario entender este proceso de filtración. Obviamente, la eficiencia de este proceso va a depender del tamaño de la partícula, de la forma y obviamente también de la masa. ¿Ya? Cada uno de estos 3 puntos nos va a permitir de alguna manera utilizar alguno de estos mecanismos de filtración para poder retener esta partícula. Entonces, veamos primero el caso de la partícula por impacto inercial. ¿Ya? Imaginemos aquí que tenemos una persona, como ustedes ven en la imagen, que está inhalando, ¿ya? Ven las flechas rojas que aparecen ahí en el dibujo. ¿Ya? Ahora saquemos a la persona y veamos, ¿no es cierto?, el flujo de aire, lo vamos a ver en el sentido de la flecha de izquierda a derecha, ¿ya? Y ahora imaginemos que dentro de este flujo de aire yo coloco una de estas fibras. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya? El flujo de aire va a quedar de estas características, como ven ustedes, que el aire va a ir pasando por los costados. Ahora imaginemos esta misma imagen del flujo de aire, de la fibra, pero mirado desde arriba. ¿Ya? Si yo lo miro desde arriba, voy a tener algo como lo que está acá, ¿no es cierto? Tenemos la fibra y las líneas del flujo de aire. Bueno, ¿cómo funciona el sistema por impacto inercial? En este caso, vamos a tener una partícula que va a venir ingresando al material y va a chocar directamente con la fibra y va a quedar retenida ahí. Aquí estamos hablando principalmente de partículas que tienen un tamaño entre 0,5 y 2 micrones. Es decir, vamos a estar hablando de de partículas grandes.
¿ya? Cuya forma de adherirse a esta fibra, nosotros la vemos en este pequeño dibujo que tenemos acá. Entonces, las partículas más grandes, lo que van a hacer, van a llegar, van a chocar y van a quedar retenidas por la fibra. Después, el segundo proceso es el de captura por interceptación, ¿ya? Es decir, va a venir una fibra que va a ir pasando por el costado, perdón, vamos a tener una partícula que va a ir pasando por el costado y esta se va a adherir a la fibra por una característica que tiene la fibra y que en realidad tienen todos los materiales que nos rodean, que son unas fuerzas que se llaman fuerzas de Van der Waals, que son unas pequeñas fuerzas que tienen todos los materiales y que atraen justamente aquellas partículas más pequeñas, en este caso entre 0,05 y 0,5 micrones. Nosotros podemos ver ahí en el dibujo a mano izquierda cómo está siendo la distribución de estas partículas. Entonces, esta fuerza de atracción, que es muy pequeña, ¿ya? Va a poder atrapar estas partículas, obviamente asociados al tamaño de la partícula y a su masa. Pero vamos a tener otras partículas que probablemente van a seguir de largo y no van a quedar retenidas por la fibra. Entonces, ¿ya? Tenemos el tercer caso, que es la captura por difusión, ¿ya? Es decir, en este caso va a ir aleatoriamente la partícula moviéndose al interior de este flujo de aire y de repente va a llegar y va a chocar con la fibra, ¿ya? En este caso, nuevamente se va a quedar retenida al interior, donde vamos a ver que el método de captura por difusión se aplica a las partículas más pequeñas, es decir, partículas menores a 0,01 micrón. ¿Ya? Pero vamos a tener partículas que no son ni las más grandes probablemente, ni las más chicas, sino que justamente son las partículas intermedias que probablemente van a pasar de largo por esta fibra, al lado de esta fibra, es decir, ya no van a quedar retenidas. ¿Ya? Esas partículas en particular, valga la redundancia, se les llaman las partículas más penetrantes. ¿Ya? Son partículas pequeñas que son arrastradas por el flujo de aire y que no son filtradas. Entonces, hoy día la problemática de la protección respiratoria se basa justamente en cómo retener estas partículas más penetrantes. Entonces, la forma que yo tengo para detener estas partículas más penetrantes es agregando más capas de fibra. Entonces, tenemos una capa de un espesor determinado, pasó, ¿ya? Directamente la partícula por esa capa, por lo tanto, la opción que yo tengo para poder retener esa partícula es agregar una segunda capa, y una tercera capa, y una cuarta capa, o incluso una quinta capa. Entonces ahí lo que nosotros vamos a estar haciendo es justamente aumentar la probabilidad de que esta partícula quede retenida al interior de este medio filtrante. Y eso es lo que también vamos a ver un poco más adelante, justamente hace que nosotros un filtro podamos otorgarle una capacidad de filtración del 95%, en algunos casos del 99,97%. Ahora, ¿cuál es el problema al momento de ir agregando más capas, más capas, más capas? Es que nosotros vamos a estar a su vez interrumpiendo el flujo de aire. Vamos a estar generando una mayor resistencia al flujo de aire y por lo tanto eso va a implicar que la persona va a tener mayor dificultad al inhalar. Mientras más capas de material filtrante yo coloque, mayor dificultad va a haber para inhalar y exhalar. Y en este sentido yo siempre digo que el mejor elemento de protección personal es aquel que resulta ser cómodo para el usuario. Dicho de otra forma, si yo tengo un protector respiratorio con miles de capas, pero que no me deja respirar, lo primero que yo voy a hacer como usuario va a ser retirarme ese protector respiratorio porque me está ahogando. Del momento que yo pasé a retirarme ese respirador, ya el respirador deja de cumplir su función aunque tenga la mayor eficiencia del mundo. Entonces, justamente hoy día la problemática de la protección respiratoria se trata en cómo yo puedo balancear este tema de una alta eficiencia en la captación de material particulado, pero a su vez que permita inhalar y exhalar de manera cómoda al usuario.
existe este gráfico, este es un estudio ya bastante antiguo, pero que no ha cambiado a lo largo del tiempo, donde nosotros justamente podemos ver cómo ocurre este proceso de filtración, donde a mano, o en el eje de las X, tenemos los tamaños de partículas, desde 0,01 micrón hasta 1 micrón a mano derecha, y por el eje de las Y tenemos la eficiencia entre 0 y 1, o en estricto rigor entre un 0% y un 100%. Entonces, ustedes pueden ver en este gráfico que las partículas más grandes, de 1 micrón o más, ya son capturadas casi en un 100%. Por otro lado, ya por este tema de la difusión, las partículas van a ser capturadas también, las más pequeñas, en un 100%. Es decir, respecto del tamaño de partículas, hoy día nosotros no tenemos problemas para poder filtrar las partículas más grandes ni las partículas más chicas, sino que justamente el problema mayor está en el medio, con esta partícula más penetrante. Por eso que los ensayos que han desarrollado, por ejemplo, en este caso NIOSH, a través de su normativa, la 42 CFR 84, ya establece que para yo catalogar un filtro del tipo N, P o R, tengo que tomar algún tipo de aerosol con un diámetro aerodinámico de masa media de 0,3 micrones. ¿Por qué 0,3 micrones? Porque justamente, si ustedes se dan cuenta en este gráfico, es aquella partícula más penetrante donde los filtros presentan un menor desempeño. ¿Ya? Entonces, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Para el caso de los filtros del tipo N, se utiliza en este caso, una partícula de cloruro de sodio, y para los filtros tipo R o P, que son principalmente partículas para proteger contra partículas con aceite, se utiliza un aerosol de diotilftalato, o DOP, como aparece ahí. Entonces, ya un poco resumiendo nuestra teoría de filtración, tenemos acá nosotros que el proceso de impacto va a llegar la partícula más grande, choca directamente con la fibra de interceptación por las fuerzas de Van der Waals y difusión. Sin embargo, vamos a tener ya esta partícula más penetrante que yo les mencionaba recién, que va a pasar probablemente de largo entre medio de esta fibra. Por lo tanto, la pregunta acá es, ¿cómo yo puedo detener esta partícula? Bueno, justamente agregando una nueva capa de material filtrante. Y puedo agregar una tercera capa y una cuarta capa, incluso tenemos filtros hoy día que tienen hasta 5 capas de material filtrante. El problema va a ser justamente este que ven ustedes acá, donde hay un mayor esfuerzo al inhalar. Mientras mayor sea la cantidad de capas de material filtrante, mayor va a ser la dificultad para inhalar. Por eso que hoy día se ha desarrollado una técnica que está asociada a las cargas que puedan tener estas partículas, ya sean partículas sólidas, sean partículas líquidas o sean partículas aceitosas. ¿Ya? En este caso vemos que las partículas sólidas tienen una gran carga, sin embargo hay una baja movilidad de estas cargas, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con las partículas líquidas, que son muy buenas conductoras, gran carga y alta movilidad. ¿Qué decimos alta movilidad? Del momento en que supongamos que colocamos un imán frente a una de estas partículas con una carga positiva, ya la alta movilidad de carga va a hacer que justamente todas las cargas negativas se orienten hacia un lado de manera que se puedan adherir a este imán. ¿Ya? Para el caso de las partículas sólidas, esa movilidad es un poco menor, y para el caso de las partículas aceitosas, la movilidad es aún peor. Entonces, por eso que nosotros vamos a diferenciar filtros que son para todo tipo de partículas y filtros que han sido diseñados además para ser utilizados en ambientes donde encontramos estas partículas aceitosas. Entonces, para poder nosotros aumentar, ¿ya? La eficiencia del filtro, ¿ya? Con estas partículas más penetrantes, ¿ya? Lo que se hace hoy día es cargar electrostáticamente la fibra. Es decir, si ya tenía una pequeña fuerza la fibra a través de los enlaces de las fuerzas de Van der Waals, ahora nosotros lo que hacemos es cargar electrostáticamente
esta fibra le damos mayor fuerza aún, cosa de que pueda ser capaz de retener estas partículas de un tamaño superior, en este caso de los 0,3 micrones, que son las partículas más penetrantes. Para el caso específico de 3M, esta tecnología se llama AEM, Advanced Electrostatic Material, que justamente permite ¿ya? Mejorar lo que es la captura de estas partículas más difíciles de atrapar. Donde en este caso las fibras, como les contaba yo anteriormente, ¿ya? Son hechas de polipropileno y otros materiales similares. Entonces, ¿ya? Nosotros al aplicar esta carga a las fibras vamos a tener un desempeño como el que ustedes pueden ver acá con la línea roja. Es decir, la caída en la filtración que teníamos inicialmente, ahora nosotros la vamos a poder mejorar gracias a esta tecnología de carga electrostática. ¿Ya? En este caso, ven ustedes ahí una pequeñita curva, no llega a 100% porque estamos hablando del caso de un respirador del tipo 95 y probablemente uno del tipo 100, ya que entre una filtración cercana al 99,97%, obviamente va a llegar mucho más arriba. ¿Ya? Entonces, aquí viene lo importante de entender este tema del tamaño de partículas. ¿Ya? Las partículas más grandes, las partículas más pequeñas van a ser de todas maneras atrapadas por el material filtrante y justamente esta carga electrostática nos va a permitir capturar estas partículas más penetrantes de 0,3. Por lo tanto, no hay que confundir el ensayo que hace NIOSH con el tamaño de partícula 0,3 y pensar que el filtro no va a servir para una partícula más pequeña. Al contrario, ¿verdad? Eso per se el filtro lo va a hacer, sino que se hace el ensayo en 0,3 micrones porque ahí es donde está la problemática para poder atrapar estas partículas. Perfecto, pasemos ahora a todo lo que tiene que ver con los estándares y la nomenclatura. ¿Ya? Ustedes ven ahí un respirador, en este caso ya un respirador valvulado, donde ya aparece la sigla N95. Entonces la pregunta es, ¿qué significa N95? ¿Ya? N95 no es el modelo del respirador, sino que es la clasificación que tiene respecto de la capacidad de filtración y para qué tipo de partículas sirve este elemento de protección respiratoria. El modelo, en este caso, ustedes pueden ver, es un 8210B corta. ¿Ya? Por lo tanto, el N95 es una clasificación genérica para los elementos de protección personal. Y les voy a dejar ahí un asterisco puesto en el modelo, ¿ya? Acuérdense ustedes, 8210, porque vamos a ver qué es lo que pasa, sobre todo con otras normas que hablan, por ejemplo, del KN95, ¿ya? Y que probablemente han estado apareciendo por sus instituciones, ¿no es cierto? Y también saber interpretar de alguna manera los certificados. Entonces, ¿qué significa este N95? Primero que nada, tener claro que N95 es una categoría entregada o establecida por el organismo NIOSH de Estados Unidos, y NIOSH nos dice que las partículas las tenemos que, el proceso de filtración lo vamos a poder clasificar en tres tipos. N, ¿ya? Que es una clasificación que significa que el material filtrante puede retener partículas siempre y cuando no sean aceitosas. ¿Ya? ¿Qué partículas podrían ser aceitosas? Brea, derivados de la brea, del alquitrán o procesos de fabricación de aceites. Ahí vamos a encontrar partículas aceitosas, ya que es en el menor de los casos. ¿Ya? En segundo término tenemos los R, que son resistentes al aceite, los filtros resistentes al aceite, y P a prueba de aceite. Los R resisten un turno y los P resisten mucho más allá que eso. ¿Ya? Lo importante es tener claro que para el caso, sobre todo en el sector médico, y aquí hablo en el amplio espectro del sector médico, tanto del área de hospitales, clínicas, como también del área dental, por ejemplo, ¿ya? Aquí vamos a estar hablando principalmente de partículas comunes y corrientes, por eso que se habla de un respirador del tipo N, ¿ya? Difícilmente vamos a encontrar partículas aceitosas dentro de los procesos del ámbito de la salud.
Por otro lado, NIOSH también nos entrega la capacidad de retención que puede tener este material filtrante, que puede ser o 95, o 99, o 100. Es decir, la capacidad de eficiencia es un 95%, un 99% o un 99,97%. De aquí entonces sale justamente la combinación de distintos tipos de filtros, N95, N99, N100, R95 y así, hasta llegar a P100, donde el N95 es el desde, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Esto también se da esta misma clasificación para lo que son filtros reutilizables, como los que ven ustedes ahí, o filtros que, además de proteger contra partículas, protegen contra gases y vapores. También tenemos hoy día el caso, eso bajo la normativa NIOSH. Bajo la normativa europea el tema cambia un poco, ¿ya? Y bajo la normativa europea ellos en realidad no se preocupan si la partícula es con aceite, si es sin aceite, ¿ya? Sino que ellos directamente dicen no, el material filtrante debe ser capaz de filtrar cualquier tipo de partícula, por lo tanto no hay una distinción de aceite o no aceite. Y dentro de lo que es la clasificación europea vamos a tener los respiradores clase P1, P2 o P3, o también conocidos como FFP1, FFP2 y FFP3, donde FFP es el Filtering Facepiece o pieza facial filtrante. ¿Ya? De acuerdo a la normativa europea, ¿ya? Un respirador del tipo FFP1 va a entregar una protección o una filtración cercana al 78%, un FFP2 cercana al 92% y FFP3 cercana al 98%. Aquí las metodologías son un poquito diferentes relacionadas con lo que es NIOSH. ¿Ya? Sin embargo, nosotros podemos hacer el símil de un FFP2, que es igual a un P95, un N95, si es que estamos frente a partículas no aceitosas, y un FFP3 es equivalente a un filtro del tipo P100 o N100. ¿Ya? Manual del cortapalos. De acuerdo a la eficiencia del respirador, el respirador viene con unas cintas de colores. ¿Ya? Y en Europa la certificación indica que si estamos hablando de un filtro del tipo FFP1 o P1, el elástico va a ser de color amarillo. Si estamos hablando de un FFP2, el elástico va a ser de color azul, y si estamos hablando de un FFP3, el elástico va a ser de color rojo. ¿Ya? Por último, tenemos el caso de las certificaciones que ustedes ven acá, donde es sumamente importante que ustedes al menos conozcan algunos elementos que les permitan discernir si es que están frente a un certificado bien emitido, ¿ya? O podría haber alguna duda si el certificado está realmente relacionado con el producto que ustedes pueden tener en sus manos. ¿Ya? Lo primero a tener presente es que las certificaciones, tanto NIOSH o europeas, por una parte van a indicar el nombre del fabricante. ¿Ya? El nombre del fabricante, en este caso dice a mano izquierda tenemos un certificado NIOSH, a mano derecha tenemos un certificado europeo, ya en el lado americano dice 3M, St. Paul, Minnesota, Estados Unidos, en el lado derecho ya 3M United Kingdom. ¿Ya? Entonces, cualquier certificado que ustedes tengan, tienen que verificar que efectivamente el nombre del fabricante sea el que aparece ahí, y este a su vez debiese aparecer impreso en el empaque del elemento de protección respiratoria. Debe haber una concordancia, ¿no es cierto?, entre a quién le han entregado la certificación y quién está fabricando el elemento de protección respiratoria que ustedes están comprando. Si no hay una concordancia entre ambos nombres, es porque ahí hay algo raro, ¿no? Entonces eso debe a ustedes llevarlos a solicitar mayor información al proveedor. Después está el nombre de la entidad de certificación y después están los modelos. ¿Se acuerdan ustedes que yo les decía modelo en 8210 B corta? Ese es el modelo. ¿Ya? El modelo del respirador no es un N95, el modelo del respirador es un 8210 B corta. ¿Ya? Si lo tomamos bajo NIOSH, ustedes van a encontrar esos nombres de modelo, y como les digo, eso es válido para cualquier respirador de cualquier marca. ¿Ya? Algunos tienen otros nombres, algunos solamente el nombre, ¿ya? Pero lo importante es que en el certificado debe aparecer individualizado el modelo de elemento de protección respiratoria.
Un N95 no es un modelo de protección respiratoria, un KN95, si estamos hablando de certificación china, tampoco es un modelo de protector respiratorio, sino que es el tipo de protección que entrega ese elemento. ¿Ya? Entonces ustedes deben verificar que efectivamente en los certificados que les hagan llegar aparezca el nombre de la empresa que está fabricando el elemento de protección respiratoria, el modelo específico de elemento de protección respiratoria que debe coincidir con el modelo que a ustedes les están ofreciendo. ¿Ya? Algunas equivalencias en certificaciones, tenemos N95, por ejemplo, de Estados Unidos, que es equivalente a un FFP2 bajo normativa europea, o un PFF2 bajo norma brasilera, KN95 si estamos hablando de China, P2 si es de Australia, Nueva Zelanda, un Corea clase 1 para lo que es un respirador de origen coreano y un TS para lo que es un respirador de origen japonés. Todos estos equivalen a un respirador N95 o FFP2. ¿Ya? Por otro lado tenemos las mascarillas y tenemos los respiradores. ¿Ya? Una pregunta que se ha hecho bastante habitual y también las respectivas certificaciones o permisos, ¿ya? Respectivos. NIOSH lo que otorga es una certificación, hace un ensayo de eficiencia con cloruro de sodio o DOP, como vimos recién, con una partícula de 0,3 micrones, ¿ya? A una tasa de flujo de 85 litros por minuto, ¿ya? Con un aerosol con prueba de carga neutralizada y preacondicionada. Y eso es muy importante respecto de, por ejemplo, un ensayo que pareciera ser similar cuando estamos hablando del permiso de la FDA. Cuando hablamos de permiso de la FDA lo único que hace es analizar los resultados que son presentados por el fabricante a través de distintas normas. ¿Ya? Por lo tanto, por eso que se habla de un permiso. La FDA autoriza, no es que la FDA haga ensayos, sino que ellos lo que hacen es validar simplemente los documentos que está presentando la empresa que fabrica el elemento de protección respiratoria. En este caso, para el caso de la eficiencia de filtración de partículas o PFE, ¿ya? Vamos a ver que hay un test que se hace a partículas de 0,1 micrones a un flujo mucho menor que los 85 litros por minuto, un aerosol sin carga neutralizada y sin preacondicionamiento. ¿De aquí, cuál es la diferencia de una carga preacondicionada y de un respirador preacondicionado y uno no acondicionado? Es que pueden haber partículas que van a ser retenidas por el material filtrante que puede ser sumamente filtrante. Sin embargo, ¿ya? Por efectos de que ya veíamos anteriormente de las partículas de líquido, en este caso de agua, ¿ya? Al humedecerse la fibra, este puede reducir de manera importante la cantidad o cómo actúa el proceso de filtración. Por eso que esta eficiencia de filtración de partículas es absolutamente distinto a la eficiencia de filtración que otorga la certificación NIOSH, ya que justamente lo que se hace al preacondicionar el elemento filtrante es para evitar estas situaciones que recaiga el proceso de filtración, ¿no es cierto?, al momento de yo estar utilizando un respirador certificado NIOSH. ¿Ya? Hoy día existen algunos estudios, por ahí hay una nota técnica también que habla de estas pruebas, en las cuales ya una eficiencia de filtración de partículas bajo la FDA puede tener un desempeño ya bastante menor respecto de lo que es la certificación NIOSH. Por eso que hoy día, para proteger contra partículas, lo que se pide principalmente son estas certificaciones NIOSH o europea, FFP1, P2, P3. Adicionalmente, el permiso de la FDA permite o valida la eficiencia de filtración bacteriana que puede tener el elemento, resistencia a fluidos, diferencial de presión y en algunos casos también retardante a la llama. Entonces, aquí podemos ver nosotros que tenemos nuestras mascarillas famosas y los respiradores y podemos darnos cuenta que ellas son absolutamente distintas una de otra. ¿Verdad? La mascarilla, en este caso, ayuda a prevenir que las partículas grandes que son expelidas por el usuario, ya por el doctor, por la enfermera, por el dentista, ya estas no lleguen al paciente.
¿ya? A menudo hay un ajuste suelto, como ustedes pueden darse cuenta en la figura, hay un ajuste suelto a nivel de la nariz y por el costado de la cara, ¿no es cierto?, donde justamente hay espacio por donde podrían ingresar partículas. ¿Ya? Este tipo de mascarilla ayuda a proteger el campo quirúrgico estéril de la contaminación de las partículas exhaladas, y algunas mascarillas ofrecen resistencia a fluido y ayudan a reducir la exposición al usuario, ¿ya?, del contacto con sangre u otros fluidos corporales. Para el caso de los respiradores, en este caso, ¿ya?, su función es un poco distinta, o es distinta a la de las mascarillas, porque en este caso con nosotros lo que estamos buscando es reducir la exposición del usuario, nuevamente, del médico, de la enfermera, del dentista, reducir su exposición. ¿Ya? En este caso, adicionalmente al tema de la filtración está el sello, tema sumamente importante. Hoy día todo el mundo habla de la filtración de la partícula, pero no habla del sello, y el sello es tan importante como el proceso de filtración. ¿Ya? Los respiradores ayudan a reducir la exposición del usuario a esta partícula. También tienen aprobación NIOSH, y existen algunos respiradores que han sido aprobados también para cumplir con lo que establece la FDA. Aquí tenemos el caso, ¿no es cierto?, que hay un respirador, por ejemplo el 8210, que es un respirador industrial que está solamente certificado por NIOSH, o podemos tener el caso de respirador de salud, como el 1870, que está certificado por NIOSH y cuenta con el permiso de la FDA, y después tenemos mascarillas que algunas de ellas pueden contar con permiso de FDA y otras definitivamente no tienen ningún permiso. ¿Ya? Ojo también con los certificados, porque me ha tocado ver de repente algunos certificados que asocian a estas mascarillas con una ISO 9000. ¿Ya? ISO 9000 es un sistema de gestión para una empresa. ISO 9000 nos mide el desempeño de filtración que pueda tener el elemento de protección respiratoria, por lo tanto, ya la consideración de un ISO 9000 no es válido para ver la protección real que puede entregar el elemento. La selección y vida útil. Bueno, nosotros normalmente en nuestras capacitaciones lo que tratamos de hacer ver a las personas es que este proceso de selección tiene que basarse en 4 pasos. Primero, identificar el peligro al cual están expuestas las personas, comprender cuáles son los efectos en la salud, seleccionar el elemento y el uso correcto y entrenamiento. Y todo esto debe estar contenido dentro de un programa de protección respiratoria. Ya no sirve de nada si yo tengo, ok, me llegó un respirador, llego, me lo coloco. No, tiene que haber un procedimiento, hay que saber cómo, primero hay que saber cómo escogerlo. ¿Por qué escogí el elemento de protección respiratoria que escogí? De hecho, en varios países ya, existe la obligación legal de tener respaldo técnico de por qué se está utilizando ese elemento de protección respiratoria en particular y no otro. ¿Ya? Después viene todo este proceso adicional, ¿no es cierto?, de un programa de protección respiratoria. Dentro de los tipos de elementos de protección respiratoria, nosotros podemos clasificarlos de la forma que ustedes ven acá: respirador de pieza facial filtrante o desechable, que lo conocen en algunos lados, está el respirador reutilizable, ambos de medio rostro, respirador de rostro completo, equipo purificador de aire, línea de aire y equipo autónomo. Bueno, resulta que estos equipos, y justamente asociado al sello que entregan y al nivel de protección, ya poseen lo que se llama un factor de protección asignado. Ya es en el fondo la protección que entrega en el lugar de trabajo el elemento de protección respiratorio, ya considerando la implementación de un programa de prevención de protección respiratoria que sea continuo y efectivo en el tiempo. Es así como OSHA, que es una de las entidades principales que establece este criterio y bajo la cual la gran mayoría de países, ¿no es cierto?, también ha tomado estos valores. Europa con algunas pequeñas diferencias, pero en general da los mismos valores. Es que nosotros tenemos un factor de protección de 10 para un protector respiratorio de medio rostro desechable o reutilizable. ¿Qué significa este factor de protección de 10? Es que yo puedo utilizar este elemento de protección respiratoria en ambientes donde las concentraciones sean hasta 10 veces sobre el límite. Si hay concentraciones más altas que sobrepasan estas 10 veces, yo no voy a poder utilizar un elemento de protección respiratoria de medio rostro, sino que voy a tener que pasar a utilizar un elemento de protección respiratoria de rostro completo, que tiene un factor de protección de 50. Es decir, este elemento de protección respiratoria de rostro completo me va a permitir a mí trabajar en ambientes donde las concentraciones estén hasta 50 veces sobre el límite.
¿ya? Después tenemos los equipos motorizados que pueden llegar hasta 1000 veces sobre el límite, ¿ya? Líneas de aire también hasta 1000 veces, y por último los equipos autónomos que son 10.000 veces sobre el límite. Entonces, si se fijan ustedes, aquí no estamos hablando de ningún filtro, sino que estamos hablando del desempeño de la pieza facial, de lo que yo me voy a colocar en la cara. Entonces, igual de importante que puede ser el filtro, si es 95, 99 o 100, ya es el factor de protección que este elemento de protección deba entregar, y eso va asociado al sello que nosotros vamos a tener al momento de utilizar la pieza facial. Entonces, aquí tenemos el ejemplo donde cuando se puede romper el sello, ¿ya? Cuando, por ejemplo, el tamaño del respirador es inadecuado, la antropometría del rostro, perdón, barba, ¿ya? Problemas dentales, cicatrices, uso de anteojos, sobrepeso. Todo ello va a implicar, ¿ya? Un mayor o un menor ajuste. Y si ustedes se dan cuenta en la fotografía que está a mano derecha, ¿ya? Hay 3 modelos similares de elementos de protección respiratoria, en este caso reutilizables. Sin embargo, si uno le hace un zoom a cada uno de ellos, va a encontrar que uno es talla S, el otro es talla M y el otro es talla L. Es decir, los respiradores tienen tallas. Entonces la pregunta es, ok, ¿cuál es la talla que hace que el sello sea el más adecuado para mi cara? ¿Ya? Y podemos tener una persona muy pequeñita a la cual le entregaron un respirador, ya tamaño L, y ¿qué es lo que va a pasar? Como le va a quedar grande ese respirador, todo el aire va a ingresar por las hendiduras que vaya a dejar el sello en vez de pasar por el material filtrante, ¿ya? Porque el aire es, entre comillas, flojo, va a tratar de pasar por donde menos problemas tenga. En este caso, si el aire puede ingresar por los costados, ya que hay aberturas porque me quedó grande el respirador, entonces va a ingresar por ahí el aire contaminado y no por los filtros. Adicionalmente a esto, ¿qué es lo que ha establecido OSHA y qué es lo que se ha establecido en algunos países que incluso es de cumplimiento obligatorio, que son las pruebas de ajuste para verificar que efectivamente la persona tiene bien colocado el elemento de protección respiratoria y que el sello es el adecuado? Entonces hay pruebas cualitativas en las cuales a la persona se le inyecta esta sustancia, y ustedes pueden ver ahí en la figura que puede ser en algunos casos sacarina, Britex, acetato de isoamilo, pero generalmente vamos a encontrar en el mercado principalmente sacarina y Britex, ya donde la persona, si al momento de realizar la prueba siente esta sustancia de sacarina, significa que hay una falla en el sellado del elemento de protección respiratoria y por lo tanto tiene que volver a ajustárselo, o en su defecto probablemente va a tener que cambiar el modelo. ¿Ya? Hay otras pruebas que son pruebas cuantitativas, a diferencia de la anterior, porque en la prueba cualitativa el usuario es el que va a decir sí, siento la sustancia de sacarina o no, no siento la sustancia de sacarina. ¿Ya? El problema es que si una persona viene resfriada, probablemente no va a ser capaz de sentir la sacarina, no porque no detecte que está filtrando, sino porque su capacidad sensitiva se ha visto disminuida. ¿Ya? Para el caso de las pruebas cuantitativas, en este caso son pruebas objetivas que se hacen con unos equipos que se llaman Portacount, por ejemplo, o Quantifeed, ¿ya? Y en este caso son pruebas en las cuales no interviene el trabajador y se mide la cantidad de partículas que hay afuera del respirador y adentro al mismo tiempo, y con eso se verifica la calidad del sello que puede estar entregando el respirador. Entonces, es sumamente importante utilizar el respirador de manera adecuada. Ya, si el respirador trae 2 elásticos, el respirador desechable, es porque tenemos que utilizar los 2 elásticos. Ustedes no se imaginan la cantidad de protección que pueden estar perdiendo al momento de estar utilizando un solo elástico. Y lamentablemente hoy día podemos ver en televisión muchas personas que utilizan los respiradores desechables con un solo elástico. Y ahí la protección disminuye, pero ya de manera gigantesca. Por eso es que es importante que ustedes utilicen siempre las 2 tiras y se ajusten el clip nasal adecuadamente a la nariz. ¿Ya? Ok, entonces la vida útil de los respiradores. Tenemos acá nosotros, por un lado, lo que es la vida útil de los respiradores desechables, donde un respirador desechable nuevo almacenado va a durar 5 años a partir de su fecha de fabricación. ¿Ya? ¿Qué es lo que han llegado consultas relacionadas a que, mira, a mí justo me venció en diciembre del 2019 el respirador, ¿lo puedo usar? ¿Ya?
3M, la posición de 3M al respecto es que esos respiradores que vencieron ya hace un tiempo no debiesen utilizarse, ya que no se puede garantizar ya la eficiencia del elástico, la eficiencia del material filtrante, no obstante que hay otras publicaciones que indican que se podría seguir utilizando. La posición de 3M es que si el producto venció hoy, se puede usar hasta hoy, no mañana. ¿Ya? Y obviamente el almacenamiento de estos elementos de protección respiratoria tiene que ser realizado a partir de las condiciones de humedad ambiental y temperatura que vienen establecidas en el manual de instrucciones. ¿Ya? Una pregunta muy habitual relacionada con el tiempo de uso de estos respiradores desechables, ¿ya? Es que en algunos casos por ahí he visto números que dicen 4 horas, 8 horas, ya 3M no recomienda una cantidad de horas específicas, ya que hay 3 criterios bastante claros sobre cuándo eliminar el elemento de protección respiratoria. Ya, este criterio que yo les estoy diciendo acá, en que no hay límite de tiempo para usar un respirador desechable, está establecido en una nota técnica, perdón, que está mencionada ahí en el sitio web que aparece más abajo. ¿Ya? Un poquitito más adelante voy a hablar de estas 3 razones para desechar el elemento de protección respiratoria y de este sitio web en particular. Para el caso de los respiradores usados, ¿ya? Los criterios para desecharlos son estos que tenemos acá. Si el usuario tiene dificultad de respirar, porque el filtro ya está colmatado, lleno de partículas, va a tener que desecharlo. Si el respirador obviamente presenta daños en su estructura, en los elásticos, en los corchetes, también hay que desecharlo. Y si el respirador ha estado en contacto directo con una persona que puede estar contaminada con algún virus o bacteria, también debe ser desechado. Estas son las únicas 3 razones por las cuales una persona debiese desechar un elemento de protección respiratoria. Si ustedes se dan cuenta, en estos 3 criterios en ninguna parte aparece una cantidad de horas específica, ya una cantidad de veces que yo me lo pueda colocar. ¿Ya? Es decir, si ustedes cuidan sus elementos de protección respiratoria, sobre todo hoy día, que es sumamente importante alargar lo mayor posible la vida útil de los elementos de protección respiratoria, ya tienen que verificar que no se han cumplido estos 3 parámetros. Si no se han cumplido estos 3 parámetros, yo puedo seguir utilizándolos sin ningún problema. Obviamente, si hay daño, yo voy a tener que desecharlo de inmediato. Obviamente, si he estado en contacto directo con una persona contagiada, yo voy a tener que desecharlo de inmediato. Pero si no, yo puedo seguir dándole uso a ese elemento de protección respiratoria. ¿Ya? Procedimientos para el uso y el descarte. ¿Ya? Aquí hay también varias consultas que han salido respecto a los procesos de desinfección, de limpieza. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos lo que ocurre con los respiradores desechables y por otro lado tenemos lo que ocurre con los respiradores reutilizables. Para los elementos de protección respiratoria desechables, 3M no sugiere ni la limpieza, ni la desinfección, ni esterilización de respiradores desechables. Para poder yo realizar alguno de estos procesos, tengo que fijarme en el elemento de protección respiratoria como un todo. Es decir, no solamente tengo que fijarme en la capacidad de filtración si se vio afectado o no, sino que también verificar si es que el sello se pudo ver afectado o no, o si es que se generó algún daño al momento de realizar alguna de estas maniobras. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los 4 pasos que yo debiera considerar al momento de pensar en desinfectar un elemento de protección respiratoria, principalmente los que vemos acá? Ese procedimiento tiene que ser específico para el organismo que se está buscando eliminar. ¿Ya? Por ejemplo, el virus que causa el COVID-19. El procedimiento, nosotros tenemos que estar seguros que ese procedimiento sirve, está demostrado, ¿ya? Existe información que pueda sustentar que esa metodología sirve para eliminar el organismo. Después hay que velar por la eficiencia del protector respiratorio y no dañarlo. Como vimos, ya los respiradores pueden utilizarse en ambientes hasta 10 veces la contaminación existente en el lugar, pero si yo daño el sello, eso también va a caer de manera drástica y probablemente ¿ya? Yo no puedo utilizar el elemento de protección respiratoria. ¿Ya? Obviamente tengo que velar por el correcto ajuste y ser seguro para la persona que lo utiliza. ¿Ya? Eso para lo que son los respiradores desechables. Para lo que son los respiradores reutilizables, aquí nosotros, ¿qué es lo que podemos lavar y desinfectar? Principalmente la pieza facial, sea de silicona o de goma.
ya los filtros que están utilizando que se utilizan con estos elementos de protección respiratoria no se pueden limpiar, no se pueden desinfectar, o sea, la situación de estos filtros reutilizables pasa a ser la misma que en el caso anterior con los respiradores desechables. Para el caso de la pieza facial filtrante, yo tengo que también distinguir dos procesos. Uno que es el proceso de limpieza y otro que es el de desinfección. El de limpieza, yo voy a tener que desarmar el respirador, remojarlo, escobillarlo con agua tibia y algún jabón neutro, algún detergente. ¿Ya? Ese es el proceso de limpieza, pero ese proceso de limpieza a mí no me va a asegurar nuevamente que yo pueda eliminar todos los microorganismos que tiene el respirador encima. Para eso también se puede implementar un proceso de desinfección que consiste en, una vez ya limpiado, que se ha limpiado el respirador, se implementa este segundo proceso que consiste en desarmar el respirador, sumergirlo en una solución con agua, hipoclorito de sodio y una concentración de 5.000 partículas por millón de agua respecto de la solución por al menos un minuto, que es una de las tantas metodologías establecidas, principalmente sugeridas por la CDC, y es la que en este caso sugiere 3M, y ustedes lo pueden verificar en los manuales de uso de estos elementos que vienen en cada caja, en cada empaque. Ahí, perdón. Después, para la colocación de los respiradores desechables, o que también se les conoce como libre mantenimiento en algunos países, o UPFF, vamos a ver aquí estas distintas imágenes donde yo tengo que pasar la mano entre medio de las dos tiras elásticas. Me voy a colocar el respirador sobre la cara, primero apoyándolo sobre el mentón y después sobre la nariz. Voy a pasar la tira superior por arriba de mi cabeza y la voy a dejar en un ángulo aproximado de 45 grados, considerando la posición ahí a nivel de la coronilla de la cabeza. Y después voy a tomar el elástico que viene más abajo y lo voy a ubicar a nivel del cuello. Como les digo, este paso es sumamente importante, debiese ser obligatorio. Ustedes no pueden permitir que alguien utilice un elemento de protección respiratoria si es que no tiene puestos los dos elásticos. Una vez que se han puesto estos dos elásticos, el procedimiento siguiente es que yo tengo que adaptar el clip nasal a mi nariz, y para eso con los dedos de ambas manos yo voy a partir desde el centro del clip nasal hacia afuera, apretando el clip de manera tal que este tome la forma de mi nariz. Y por último voy a tener que inhalar y exhalar, o hacer una prueba para verificar el estado del sello del respirador, y si es que siento al momento de inhalar y exhalar que sale aire por los costados, yo voy a tener que reubicar nuevamente las bandas, reasegurar nuevamente el clip nasal, y si aún así sienten que sigue saliendo aire, entonces probablemente voy a tener que cambiar de modelo de elemento de protección respiratoria. Para poder sacarse el elemento de protección respiratoria, lo primero que hay que hacer es sacar la banda inferior, se pasa por arriba de la cabeza y se deja colgando. Luego voy a tomar la banda superior, la voy a abrir hacia los costados y la voy a pasar por arriba de mi cabeza. ¿Ya? Esta metodología lo que busca es que el usuario no entre en contacto con la superficie del respirador. Entonces aquí lo importante es justamente pasar el elástico por delante, el de abajo, y después el de arriba lo abro, lo saco, y ustedes van a poder alejar después a partir del elástico el respirador de su cara, y ese lo pueden después proceder a desechar o guardar según corresponda. ¿Ya? Por último, la disposición final de estos elementos. Ya estos elementos podrían estar potencialmente contaminados y por lo mismo deben ser considerados como un residuo peligroso. Cada institución tiene hoy día sus procedimientos para eliminar este tipo de residuos peligrosos, por lo tanto la recomendación de 3M es que los usuarios sigan justamente aquellos procedimientos establecidos por sus organizaciones para el desecho de material con estas características. Ya por último, informarles que hoy día 3M ha desarrollado un portal educacional COVID-19 que está disponible en todos los países de América Latina, Brasil, México, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, y así aquí ustedes pueden darse cuenta, ya donde nosotros estamos publicando ya semanalmente notas técnicas, videos de entrenamiento, y de alguna manera vamos contestando
entregando respuestas a consultas que nos van llegando, donde nosotros establecemos cuál es la posición de 3M frente a ese tipo de situaciones. Y por último también informarles que actualmente 3M tiene un equipo muy grande de expertos en protección respiratoria a lo largo de todo el continente, por lo cual ustedes pueden contar con el apoyo de todo este equipo ya de ingenieros que les podrán ayudar en, por una parte, tener los criterios de selección, ver temas de capacitación o poder apoyarlos técnicamente frente a consultas que puedan tener. Eso es la presentación que tenía el día de hoy. Quiero agradecer a todos su tiempo. Espero que esta información les haya servido y Elenice, aquí a tu disposición ahora para continuar con el webinar. Okay. Muchas gracias, Felipe, por su brilhante apresentação, excelente apresentação. Muitas graças a todos por participarem deste webinar. Todos estarão recebendo um link em breve para participar de uma sessão ao vivo de perguntas e respostas com Felipe. Novamente, muitas graças por todos por participarem deste webinar.